Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y había mencionado la semana pasada, debido a que había un hermanito por ahí que había dicho que quería el estudio del tabernáculo en radio, o sea, grabado y en radio, ¿no? Y yo pensaba que ya lo teníamos, que lo teníamos en YouTube también, que lo teníamos allí guardado y aparentemente no lo teníamos. Entonces en este día, debido a que no tenemos ese estudio disponible grabado, y hoy por supuesto empezándolo al aire, lo vamos a empezar en este día, el estudio del tabernáculo de Moisés. Para mí este estudio ha sido una bendición enorme y año tras año se enseña aquí en el Centro Cristiano y yo estoy viendo cómo el Espíritu Santo sigue expandiendo esta palabra y le ruego al Señor que aún día tras día aquí es un estudio, no es muy largo, es extenso sí, pero no es muy largo el estudio este en particular y estamos utilizando un libro donde está este estudio del evangelista Jimmy Swaggart ese libro yo lo presté. Un día lo presté, pero nunca me llegó de vuelta. Pero gracias a Dios lo había llegado a traducir, lo traduje, gloria a Dios, y entonces aquí tenemos eso en español para todos, y eso había sido el sentir mío de poder grabar un comentario bíblico hablado, y en eso seguimos avanzando con la ayuda del Señor. Vamos a comenzar hoy entonces en el capítulo 25 de Éxodo. Éxodo capítulo 25. A partir del versículo 1, vamos a leer primero todo el pasaje, la ofrenda para el tabernáculo, y vamos a ir de a poco desarrollando esto el tiempo que nos lleve, posiblemente sea quizás toda esta semana, por lo menos en el estudio del tabernáculo. Presten atención, avísenle a otros que hoy comienza el estudio del tabernáculo. Los hermanos también que están estudiando aquí, que están haciendo el tercer año del Instituto Bíblico, con esto es que empezamos el tercer año del Instituto Bíblico, el tabernáculo. Amén, gloria a Dios. Así que ahora que está Carlos acá, fíjate, puedes hacer el tabernáculo en una semana o 2. ¿Qué te parece? Después hablamos de cuánto te va a costar. Dice así la palabra del Señor, gloria a su nombre, capítulo 25 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gloria a Dios. Vamos hasta ahí, el versículo 9. Cada vez que yo leo esto, yo siento la presencia del Señor. A pesar de que no son pasajes muy leídos, porque la gente lee todo esto, que lino fino, carmesí, etc. Y como no se le presta atención, y no se le presta atención por no entender el texto. Pero a medida que vamos entendiendo el texto, ustedes van a poder ver a Cristo Jesús. Uno de los estudios que todo creyente debe y necesita hacer es el estudio del tabernáculo y de las 5 ofrendas del Levítico, porque entonces van a poder ver y entender más a Cristo.
Aquí esto es cuando los hijos de Israel salen de la cautividad egipcia, entonces llegan allí a este lugar en el desierto, se van estableciendo allí, y el Señor, por supuesto, lo primero que le pide al pueblo es que reúnan todos estos artículos. Habla con Moisés y le dice, estas son las cosas que es necesario que pidas al pueblo que den esta ofrenda. Esta es una ofrenda que debía ser hecha voluntariamente de todo corazón y era una ofrenda para la obra de Dios, porque eso es lo que era, la obra de Dios, que consistía en la construcción del tabernáculo para poder habitar en la misma presencia del Señor y el Señor poder habitar entre ellos. Los materiales, las vasijas y todo dentro y fuera del tabernáculo simboliza la persona, obra expiatoria, los ministerios, las glorias y las perfecciones de Cristo como el perfecto siervo de Jehová y como el Salvador y sumo sacerdote de su pueblo. Dice el número 5, lo cual vamos a ver seguido, es prominente en el tabernáculo y el número 5 habla de la gracia de Dios. Todo lo relacionado al tabernáculo fue diseñado por el Señor sin la contribución de ningún hombre. El Señor le dio medidas, detalles específicos y Moisés no aportó nada en cuanto a todo eso. Este es un tipo de la salvación la cual viene exclusivamente de parte de Dios, Dios siendo Él el autor de esta salvación. Las instrucciones que se le da, es decir, todas las especificaciones fueron dadas por Dios a Moisés. Y a Moisés no se le dio solo un plano, sino que se le dio un diseño, se le dio un modelo a seguir. Y asimismo la salvación es solo de parte de Dios, no es del hombre, y el Señor da este modelo a seguir al hombre. El modelo, el plano, el diseño, la forma, es la cruz del Señor Jesucristo. Todo diseño del tabernáculo, el mobiliario, todo utensilio, todo lo perteneciente a este, eran en realidad representaciones de los cielos. Todo era simbólico apuntando al cielo real, a las realidades del cielo. Entonces, este tabernáculo terreno, este tabernáculo que había sido construido aquí en la tierra por Moisés, por el pueblo, representaba y mostraba la realidad del tabernáculo en el cielo. Es decir, una réplica del tabernáculo celestial era el tabernáculo que fue construido aquí en la tierra. El tabernáculo y todo su mobiliario enseñan el acceso a Dios, por lo que el tabernáculo es una manifestación de la gloria y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de su relación con pecadores, quienes se acercan a Él por la fe y solamente por medio de su obra redentora en la cruz. Entonces, el tabernáculo nos enseña la manera de Dios para que el hombre pueda acercarse al Señor. En cuanto al estudio del tabernáculo en que vamos a entrar, el comentarista Pink dijo así: ahora hemos llegado a la sección más larga y más bendecida, pero menos leída y entendida de este precioso libro de Éxodo. Desde el principio del capítulo 25 al final del capítulo 40, a excepción de un importante paréntesis en los capítulos 32 al 34, el Espíritu Santo ha dado una descripción detallada del tabernáculo, su estructura, mobiliario y sacerdocio. Y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos días. Y dice así: cuando consideramos y entendemos que más espacio ha sido dado a todo este recuento del tabernáculo que de cualquier otro objeto o tema tratado en las Escrituras, entonces empezamos o deberíamos empezar a entender su importancia. Cuando el Espíritu Santo toma tanto tiempo, tanto detalle en algo, como en este caso el tabernáculo, tenemos que entender que aquí hay algo muy importante que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos. Tomó 2 capítulos para ilustrar la obra de la creación de Dios aquí en la tierra, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, y en comparación son 12 capítulos que fueron necesarios para enseñarnos el tabernáculo. Tabernáculo solamente, eso sin contar todavía las ofrendas que eran hechas allí en ese lugar. Sería un error grande relegar este tema como simplemente costumbres judías que ya pasaron, pensando que no tienen ningún significado o valor para nosotros hoy.
El Nuevo Testamento hace referencia al tabernáculo y a su mobiliario, lo cual ustedes ya tienen ese estudio ya en YouTube completo. Por favor, yo les pido, si alguien está haciendo este estudio, va a hacer este estudio del tabernáculo, luego siguiendo con las 5 ofrendas de Levítico, tienen que entonces después ir a Hebreos. El comentarista Pink también dijo, muchos de la epístola a los hebreos, de lo que hay allí en Hebreos, y la gran mayoría diría, no puede entenderse sin referirse a los contenidos de Éxodo y Levítico. Vemos primero Éxodo, vemos Levítico, vamos a poder entender Hebreos. El tabernáculo es una copia del original en relación al lugar celestial donde es la morada de Dios. Y para poder visualizar apropiadamente el trono de Dios, debemos leer Apocalipsis capítulos 4 y 5, donde se nos muestra un vistazo de la gloria y la grandeza de Dios. Es importante hacer la siguiente declaración. Si no entendemos el tabernáculo, no entendemos a Cristo. ¿Han oído eso? Si no entendemos el tabernáculo, no entendemos a Cristo. Es decir, que entonces vamos a fallar en entender su obra expiatoria, intercesora y como sumo sacerdote, ya que todo esto representa a Jesucristo y la cruz. Si no entendemos el tabernáculo, fallaremos en comprender a Cristo y su obra en la cruz. Noten que al estudiar la estructura del tabernáculo, encontramos que el tema central es el altar del holocausto, que simboliza la cruz de Cristo, donde el precio fue pagado para la redención del hombre, donde Cristo cargó con el juicio que le correspondía al hombre. Al evaluar las diferentes piezas del tabernáculo, comúnmente todos pensarían que la pieza central es el arca del pacto, ubicada en el lugar santísimo donde la presencia de Dios residía entre el propiciatorio y los querubines. Pero debemos entender que ese destino glorioso, que es el lugar de la presencia de Dios, que es el lugar santísimo, no puede ser alcanzado. No podemos entrar a ese lugar sin antes ir al altar del holocausto, el altar de bronce, el lugar donde los sacrificios eran realizados en la corte externa tras la entrada del velo externo. En el versículo 2 nos habla de la ofrenda. Esta ofrenda debía ser llevada voluntariamente por el oferente de todo su corazón, con gozo y con alegría. Podemos ver que entonces todo lo que se le da al Señor, sea material, sea en trabajo, sea en obra voluntaria, debe ser hecho de todo corazón, con gozo y alegría. Vemos el tipo de ofrenda desde los versículos 3 al 7. Cómo es que los israelitas tenían todas estas cosas que el Señor ahora les pide a ellos para la construcción del tabernáculo. Ellos no sabían en absoluto que al salir de Egipto tendrían que construir una estructura así. Ellos no tenían idea de todo esto. Ellos pudieron suplir todo lo necesario para la construcción del tabernáculo porque Dios fue el que les proveyó todas estas cosas. Recuerden que ellos recibieron grandes presentes de oro, de plata y de telas, de vestidos, de todo tipo de cosas y, por supuesto, muchísimos animales de los egipcios, aparte de muchas otras cosas. Justamente antes de salir de la esclavitud, como vemos en Éxodo 12:35, ellos salieron ricos de allí. Ellos tenían una abundancia de todo lo que era necesario y todo lo que Dios sabía que iban a necesitar para la construcción del tabernáculo. Es decir, todo lo que es necesario para hacer la obra de Dios, el Señor es el que las provee. Gloria sea su nombre por eso. Y todo había sido dado por Él. Por lo que ahora el Señor les pide que entreguen todos estos elementos para la construcción del tabernáculo, para que Él pueda habitar en medio de ellos. El tabernáculo era más que una fina construcción. Sus materiales eran de lo más costoso. Si tuviéramos que trasladar el valor del tabernáculo a dinero actual, costaría aproximadamente unos $100 millones. Esto no significa que las iglesias tienen que mostrar necesariamente ostentosidad en sus estructuras, que tienen que ser de oro, de plata, o tener terminados caros, sino que esto se refiere al dar generosamente a la obra de Dios,
que es la predicación del Evangelio, y también nos habla del gran valor incalculable y eterno que tiene el sacrificio de Cristo. En el versículo 8 vemos el santuario. Según conocemos, el arca de Noé, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón son 3 planos que fueron dados a David, y son las únicas construcciones que fueron dados a David, como el templo de Salomón. Digo de Salomón porque fue construido por su hijo Salomón, pero estas 3 fueron construcciones dadas por Dios específicamente por directa revelación de Dios, lo cual seguramente fue a manera de dictado. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6 y Primera de Crónicas 28. El Señor, vemos que siempre, desde el principio, lo que ha querido es habitar con su pueblo, poder tener confraternidad y comunión con su pueblo. En el tabernáculo y en el templo, Dios moraba entre el propiciatorio y los querubines, que estaban ubicados en el lugar santísimo del tabernáculo y el templo. Antes de la cruz, como es explicado por Pablo gráficamente en el libro de Hebreos, esto era lo más cerca que podían acercarse a Dios y lo más cerca que Dios podía estar del hombre. Esto era por la insuficiencia de la sangre animal. Es decir, como dice en Hebreos 10:4, que la sangre de los toros y machos cabríos no podía remitir, no podía quitar el pecado. Por eso esto era lo más cercano que el hombre tenía en cuanto a Dios. Pero después de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo puede ya habitar permanentemente en los corazones y en las vidas de todos los creyentes. Veamos los versículos 3 al 7 en relación a los diferentes materiales y su significado. Número 1 es pedido oro, simbólico de la deidad de Cristo; plata, su redención, efectuada en la cruz del Calvario; el cobre, que habla del juicio que Él sufrió en nuestro lugar; el azul, habla del hecho que Jesús vino del cielo; el púrpura, representa su reinado, Cristo es Rey; escarlata, representa la sangre de Cristo que derramaría por la humanidad; lino fino, muestra la justicia de Cristo; los pelos de cabra venían de cabras asiáticas que tenían un pelo largo y hermoso, tan fino y sedoso y valioso como la lana de oveja, y esta representaba el oficio profético de Cristo. Cristo, Él fue un profeta. Las pieles de carneros, que representa el hecho que Cristo se convirtió en la ofrenda sacrificial siendo aún rey. Y estas pieles eran, dice, teñidas de rojo, representando su sangre derramada, es decir, totalmente sumergidas en sangre. Y pieles de tejones, que era la última cobertura del tabernáculo. Esto es lo que se veía desde afuera. Al entrar al lugar santo y lugar santísimo, mirando hacia arriba, lo que se vería es el lino fino, se vería esta pureza, por supuesto, con querubines bordados, una obra magnífica, magnífica. Pero del lado de afuera lo que se verían serían las pieles de tejones, algo de no mucho atractivo. El atractivo no está por fuera, sino que el atractivo está por dentro. Gloria a Dios. El mundo mira hacia el cristianismo, no encuentra nada atractivo. El atractivo está cuando tú entras, gloria a Dios, a ese lugar santo, y ese lugar santísimo es que tú puedes contemplar la preciosidad de Cristo. Gloria sea su nombre. Mirando esto desde afuera, esto es lo que el mundo vería. Es decir, las pieles de tejones. Estas pieles no eran muy atractivas, y asimismo Jesús en su vida era un pobre campesino, no había nada atractivo en eso. Pero también el incrédulo mira al cristianismo y externamente no ve nada que le atraiga. Vieron que uno le dice, vení a mi iglesia que te va, vení porque Cristo, y no le atrae nada. Pero como el tabernáculo, si uno entraba allí, desde el momento que se le dice que sí, arrepentimiento y fe en Cristo, cuando uno entraba allí, entonces la belleza era abrumadora. Y en cuanto a esto, también podemos comentar que la iglesia moderna, hoy al revés, la iglesia moderna se ve hermosa por fuera, pero por dentro lo que hay es podredumbre. Y tal vez llame mucho la atención por su oro, por su plata, por la ostentación, como es el movimiento de la prosperidad, pero al entrar lo que se ve es ruina espiritual, es decir, oro por fuera, pero podrido
por dentro. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con este estudio.
No temas las flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Hablas una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame al Señor. El Shaddai, El Shaddai. Es quien nos sostiene, el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Aunque mil caerán frente a mí, aún confiaré. Seguimos. Como vemos, quería que vieran la última parte, como otra vez dijimos, que son las pieles de tejones que cubrían de estas 4 cubiertas del techo, de lo que sería el techo del lugar santo y lugar santísimo, las pieles de tejones que representan a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Luego tenemos la madera de acacia también utilizada en el tabernáculo. La madera de acacia es un tipo de madera indestructible y hermosa que no se pudre porque es incorruptible, representando el cuerpo perfecto de Cristo, sin pecado y sin mancha. El 6º versículo habla del aceite para el alumbrado, representativo del Espíritu Santo que descansaba en Cristo sin medida. Luego las especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, lo que habla de la unción del Espíritu Santo sobre la vida de Cristo, y las especias para el incienso aromático que hablaban de su constante intercesión y oración a favor de los hijos de Dios. Las piedras preciosas de este versículo, que últimamente irían en el efod y el pectoral, eran simbólicas de la gracia y la gloria de Dios hacia los hijos de Israel. Cada parte del tabernáculo era típica de la naturaleza de Dios: la venida del Redentor, el pecado del hombre, el medio de perdón por la gracia y la completa reconciliación del hombre con Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Ahora, veamos qué dice acerca de este diseño. Dios solo aceptará su diseño. Él le dio este diseño a Moisés. Este diseño nunca ha cambiado. En cambio, el hombre vemos cómo le cuesta poder aceptar un diseño dado por Dios. El hombre siempre ha querido aportar algo, cambiar este diseño. Él no va a aceptar ninguna cosa diseñada por el hombre. Es importante que entendamos esto hoy. Nada de lo que el hombre presente, ningún diseño, por más religioso, por más lindo que se vea, Dios no lo puede aceptar. El diseño es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Es Jesucristo y este crucificado. Ese es el diseño que Dios ha propuesto al hombre, y el hombre debe recibir ese diseño de Dios
si no, lamentablemente no podrá ser recibido él por Dios. Los cristianos hablan mucho sobre que Dios me ha bendecido y debemos hablar de sus bendiciones, pero entendiendo que en realidad Dios no bendice al hombre. El Señor solamente bendice a Cristo, Cristo en nosotros. Y todo es por Cristo y solamente por Cristo y solo de Cristo y de ningún nombre es que Dios dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos que Dios tiene complacencia solamente de su Hijo amado Jesucristo y no del hombre. Nosotros solamente estando en Cristo Jesús es que podemos agradar a Dios, y lo cual sucede por la fe. La escritura más cercana a decir que Dios se agrada del hombre es basada sobre la fe únicamente. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Como dice al principio del versículo, por la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿entienden? Entonces vemos cómo Dios se agrada, se complace de su Hijo amado, y luego cuando habla del hombre, dice que se agrada del hombre solamente por la fe. O sea, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El significado real de esto pertenece a ¿qué? ¿A la fe en qué? A la fe en su Hijo amado, en quien Dios se complace, en quien Dios se agrada, y de lo que su Hijo amado haría en la cruz, lo que Él hizo. Y esta fe solamente es la que le agrada a Dios. Todo el plan de redención está consumado en la cruz, por lo que predicar otra cosa que no sea la cruz de Cristo y todo lo que tiene que ver con la cruz de Cristo es alterar el diseño de Dios. Ahora sigamos con el capítulo 25 de Éxodo a partir del versículo 10. Dice así: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Desde los versículos 10 al 16 vemos direcciones y descripción del arca del pacto. El arca representa el trono de Dios, la presencia de Dios, así como la salvación comienza con Dios y no con el hombre. Creemos que el codo, ahí nos da una medida, este codo representan 18 pulgadas. El oro puro del versículo 11 simboliza la deidad de Cristo y la corona simboliza a Cristo como rey. La madera de acacia habla de la humanidad perfecta de Cristo. Las varas del versículo 13 representan el hecho de que el arca estaba moviéndose constantemente porque los hijos de Israel se movían y tuvieron muchos años de peregrinaje, lo cual habla de una morada de Dios, lo que es simbólico. Ellos se estaban moviendo constantemente y esta presencia de Dios es la que los seguía donde sea que ellos iban. El testimonio del versículo 16 se refiere a los 10 mandamientos. Entonces, el arca del pacto ocupa el lugar primordial de las comunicaciones divinas con Moisés. Cerrada por el velo en el lugar santísimo que forma la base del trono de Dios, por así decirlo, esta arca es el lugar diseñado para preservar intacto lo que sea que se ponga adentro, lo que nos guía a pensar que representa a Dios preservando su pacto inquebrantable en medio de su pueblo errante. Todo lo que se encontraba dentro del arca era
inquebrantable. Era algo que representaba a Dios, representaba la relación de Dios con su pueblo, representaba lo que Dios requería de su pueblo, representaba la compañía de Dios, representaba los milagros de Dios. Se encontraba allí adentro también la vara de Aarón que reverdeció del capítulo 17 de Números, lo cual representa la resurrección de Cristo. También se encontraba una vasija con el maná que el Señor había provisto al pueblo de Israel, esa provisión divina, el pan del cielo, el alimento de Dios, también se encontraba allí juntamente con las tablas de la ley. Pero más aún, en lo que respecta al hombre, el altar del holocausto era el recipiente más importante dado a Moisés en todo este diseño. Y esto es debido, como veremos más adelante, a que representa a Cristo en su obra expiatoria, permitiéndole al hombre entrar en el lugar santísimo. Si contamos 18 pulgadas al cubo, el arca tenía unos 3 pies con 9 pulgadas de largo, 2 pies 3 pulgadas de ancho y 2 pies 3 pulgadas de alto. El arca juega un papel importante en el cruce del Jordán, en Josué capítulos 3 y 4, en la caída de Jericó, en Josué capítulo 6, y en la ceremonia del recordatorio del pacto en el monte Ebal, en Josué 8:30. De Gilgal, el arca fue trasladada a Betel, pero fue llevada a Silo en el tiempo de los jueces, donde quedó hasta ser capturada por los filisteos en el campo de batalla de Ebenezer. Como su presencia causaron 7 meses de plagas a todos los diferentes pueblos por donde recorrió el arca, los filisteos decidieron devolverla al pueblo original, a Kiriat Jearim, donde quedó por al menos 20 años totalmente desprotegida y desatendida, o posiblemente mucho más. Todo esto pueden leerlo desde Jueces capítulo 2 hasta 2 de Samuel capítulo 5. David instaló el arca en una carpa en Jerusalén, luego en 2 de Samuel 6, y no la removió durante la rebelión de Absalón. Fue colocada en el templo con gran ceremonia en el reinado de Salomón, 1 de Reyes 8, y quedó en el santuario hasta la reforma del rey Josías, quien luego entra y descubre los rollos y comienza el pueblo a llorar, a arrepentirse, lo cual trae un avivamiento. Cuando Jeremías luego también anticipaba una época sin su presencia en Jeremías 3:16, ya profetizó que habría tiempo en el que el arca no estaría, lo cual por supuesto así sucedió porque el arca desapareció, lo cual hablaba de la presencia del Señor retirándose. Es creído por los judíos que inmediatamente después de la invasión de los babilonios, Jeremías tomó el arca del lugar santísimo en el templo y la escondió en una cueva. Esto es en el año 587 a.C. Sin embargo, nunca ha sido encontrada hasta la fecha. En el segundo templo ya no había arca y tampoco lo había en el templo construido por Herodes, aquel Herodes del tiempo del Señor Jesús. La parte principal de la construcción del tabernáculo la vemos desde el capítulo 25 al 30, y estos capítulos del 25 al 30 de Éxodo tiene 2 partes. Esta sección contiene 2 partes. La descripción comienza con el arca, que representa el trono de Dios. Vemos al Cristo descendiendo de ese trono, ilustrado en los capítulos 25 al 27, hacia el altar del holocausto, es decir, el Calvario, y esto proclama la gracia de Dios para encontrarse con el pecador. De los capítulos 28 al 30, presenta al hombre en símbolo, acercándose a Dios en la persona del gran sumo sacerdote. La primera parte de esta sección de Éxodo comienza con el arca y se mueve hacia afuera al altar del holocausto. La segunda parte comienza con el altar del holocausto, es decir, afuera, y va moviéndose hacia adentro, es decir, el arca. Entonces vemos cómo es Dios acercándose al hombre y el hombre entendiendo que debe acercarse al Señor, y el encuentro está allí en el altar del holocausto, el único lugar de encuentro de Dios con el hombre, que es la cruz de Cristo. El arca estaba recubierta en oro por dentro y por fuera.
lo que habla de que Cristo es Dios. Fue utilizada la madera de acacia, lo que habla de su humanidad y de su corona, porque había una corona alrededor del arca que representaba a Cristo como rey. De los versículos 12 al 15 leemos sobre las varas. Estas varas eran de oro, habían 2 anillos de cada lado y 2 varas. Habían 4 aros de oro, 2 de cada lado, para poder insertar estas varas para que el arca pudiera ser transportada. Esto representa el hecho que el arca del pacto debía acompañar al pueblo en todo su recorrido en el desierto, lo que tipifica el mundo. Es decir, nosotros estamos en este mundo, pero el arca del pacto acompaña al creyente en el transitar en este desierto, es decir, en este mundo. Amén. No podemos sobrevivir sin la presencia de Dios, sin el Señor con nosotros. Entonces, estas varas eran insertadas para poder transportar esta arca y debía ser transportada de acuerdo a como Dios había indicado a Moisés. Había una manera específica de transportar el arca y era sobre los hombros de los sacerdotes. También tipificaba el hecho que Dios deseaba estar con su pueblo a pesar de que fueran un pueblo errante. Sin embargo, no siempre el arca debía ser movida de un lugar a otro. Por esto las varas últimamente serían quitadas, esto es, en el tiempo cuando el templo sería construido, lo cual sería un lugar fijo, ya las varas fueron quitadas. Las aflicciones de David, así como las guerras de Israel, también terminarían. La oración sería contestada. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, dice el Salmo 132:8. Esta petición se cumpliría parcialmente en los días de Salomón, cuando los sacerdotes traerían el arca del pacto a la casa del Señor para ubicarlo bajo los querubines gigantes y luego quitarían las varas. Y los dice Primera de Reyes 8, 6 al 8. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Esto es algo que sucedería unos 600 años todavía más adelante. El templo de Salomón y la situación de Israel en ese momento eran sombras del reino milenial de Cristo, cuando todo entraría en un descanso. Antes, los que cargaban el arca no podían tocarla, solo debían transportarla tocando las varas, no podían tocar ni los aros. Y gracias a Dios ese peligro ya no existe, simbólicamente hablando, por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia, gloria a Dios, lo cual era representado por el arca del pacto. En el versículo 16 menciona el testimonio, que eran las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, formando su testimonio contra el pecado. Deuteronomio 31, 26 y 27. Esta arca tenía el propósito de guardar este testimonio, que también tipifica a Cristo, quien guardó la ley completamente. Esto Él lo hizo por nosotros y por todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que vengan a Él por la fe en ese sacrificio. Y por esto es que digo que Cristo jamás puede ser apartado de su sacrificio en la cruz, porque es allí donde el precio fue pagado. Cuando Pablo habló sobre aquellos que predican a otro Jesús en 2 Corintios 11:4, él se refería a aquellos que predican a Jesús sin enfatizar la cruz, sin mencionar, sin enseñar el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Y lamentablemente este es el pecado de la iglesia moderna. Hablan de Jesús, pero un Jesús sin cruz, un Jesús sin sangre. Y si mencionan la cruz es solo de pasada, pero no la predican ni la enseñan como el medio de salvación y el medio de victoria para el creyente. Cuando la iglesia predica a Jesús
y este crucificado apropiadamente, no solo que las personas van a ser salvas, sino que también ocurrirán sanidades, va a haber provisión, va a haber bendición, van a haber verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo. Y también se reflejará la paz y la gracia como el fruto del Espíritu y también los dones del Espíritu. Estamos hablando de manifestaciones reales. Hay muchas manifestaciones, he visto tantas a lo largo de los años y todavía se ven muchas, pero es más bien un agitamiento de la iglesia moderna, pero sin profundidad, sin esencia. Son cisternas rotas, como lo dijo el profeta Jeremías en Jeremías 2:13, que no contienen agua. Vamos a dejar hasta ahí este estudio de hoy y vamos a seguir mañana con el valor de este estudio del tabernáculo y vamos a seguir entonces luego a partir del versículo 17 en adelante del capítulo 25. Por favor, quédese todos los días con nosotros en mi radio C4 estudiando el tabernáculo de Moisés. Le va a ser de gran bendición y va a poder entender más acerca de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga grandemente. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. Uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso
la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Radio C4, cada mañana y cada tarde compartimos la Escritura, haciéndote la invitación para que seas libre al fin. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus, toma
toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Pon tu dedo sobre cualquier página próspera de la historia de la iglesia y yo voy a encontrar una notita marginal que dice así: en esta época, los hombres podrían ver fácilmente dónde comenzaba la iglesia y dónde terminaba el mundo. Nunca hubo buenos tiempos cuando la iglesia y el mundo se unieron en matrimonio. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Some glorious morning, sorrows will cease. Yes, they will. Some glorious morning, all will be peace. Heartaches all ended, school days all done, heaven will open, Jesus will come. Yes, He will. Yes, He will. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. Yes, they will be. He'll shout the victory, break through the blue. Praise God, yes He will. Some golden daybreak for me and you. Oh yes. Oh, what a meeting there in the sky. No more tears, no crying shall dim our eyes. Loved ones united, praise God, eternally, forever and forever. Oh, what a daybreak that morn will be.
will come.